Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a realizar un video sobre cómo se puede realizar o cómo se puede elaborar la actividad integradora número 6 correspondiente al módulo 12. Como siempre digo, bueno, el aviso que siempre hago antes de empezar a hacer propiamente la actividad es que este video no sustituye a la actividad. Este video solo es una guía, solamente nos sirve para entender cómo realizar nuestra propia actividad. Es responsabilidad de cada uno realizar su propia actividad a partir de lo expuesto aquí, pero enfatizo, este video no sustituye a la actividad. Pues nada, una vez hecho ese anuncio, pues empecemos, porque la actividad está un poco larga en el sentido de que pide varias cosas. La mayoría son fáciles, pero en algunas nos vamos a tardar un poquito en explicar más o menos cómo está la onda. Entonces, como siempre, pues yo doy por hecho que ya más o menos sabemos de lo que trata la actividad y aquí nada más ahorita escribí los datos relevantes acerca de lo que nos piden. Nos dicen que tenemos un calentador de agua, comúnmente le llamamos boiler. Tenemos un calentador cuya, bueno, es eléctrico, obviamente. Un calentador cuya intensidad de corriente es de 15 amperes, cuyo voltaje es de 127 volts y nos dicen que ese calentador tiene una capacidad para 90 litros. Nos dice que ese calentador puede calentar agua de 15 a 50 grados centígrados en un tiempo de 18 minutos. También nos dicen que 4 personas requieren u ocupan 120 litros de agua caliente para bañarse. Y el último dato que nos dan es que nos dicen que el costo de 1 kilowatt hora es de 0.839 pesos. Yo traté de poner, no, más bien no traté, lo hice porque hice las cuentas necesarias. Puse todos los datos, digámoslo así, reales. Por ejemplo, yo me fijé en mi recibo de luz y efectivamente el kilowatt hora que marca la CFE, al menos en donde yo vivo, que es la Ciudad de México, en el consumo básico, dice la CFE en el recibo que cada kilowatt hora te lo cobra a 0.839, es decir, casi un peso, un poco más de 80 centavos. Y así, en general, todos los datos que yo voy a utilizar para esta actividad son datos que están bien calculados, es decir, no los puse simplemente por ponerlos, ¿no? Son datos coherentes, esa es la palabra correcta, ¿no? Todos los datos que voy a utilizar son datos coherentes. Como les digo, son varias cosas las que hay que hacer. Voy a empezar. Entonces, el primero está muy fácil. Solamente nos dicen que calculemos la potencia del calentador. Nosotros sabemos que la potencia la podemos calcular precisamente con la ley del watt. Entonces, nosotros sabemos que debemos utilizar, aquí lo voy a poner, la ley de watt. La ley de Watt ya sabemos que dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, y en este caso nos dan ambos datos, nos dan tanto el voltaje como la intensidad. Es decir, este primer paso, el paso 1 lo podemos hacer muy fácil porque podemos decir que en nuestro caso la potencia es igual al voltaje, pero en nuestro caso el voltaje son 127 volts por la intensidad, que en nuestro caso son 15 amperes. Entonces, si hice bien las cuentas, que yo espero que sí, esto 127 por 15 pues da 1905, y sabemos que la potencia se mide en watts, es decir, 1905 watts. Es decir, la potencia del calentador es igual a 1905
watts, que es el primer resultado que nos piden en esta actividad. Ahora, en el segundo punto nos piden lo siguiente: calcula la energía que gasta el calentador. Lo voy a escribir: calcula la energía que gasta el calentador en 42 minutos. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que hay una fórmula que dice lo siguiente: hay una fórmula que dice que la potencia es igual a la energía dividida entre el tiempo, donde obviamente la P es potencia, como potencia en el sentido del caso 1 de la potencia con la que hemos trabajado, es decir, potencia de la que se calcula en watts. La P es potencia, la E en este caso es la energía, que es lo que queremos calcular. E es la energía, y la unidad en la que se calcula, o la unidad en la que vamos a medir la energía, es precisamente kilowatt hora. Es decir, kilowatt hora significa que hay una energía equivalente. Por ejemplo, si decimos que un aparato consume una energía de 1 kilowatt hora, significa que ese aparato consume 1 kilowatt, o sea 1000 watts, en un periodo de tiempo de 1 hora. Eso básicamente significa kilowatt hora. Y pues T, obviamente, es el tiempo. Estas son lo que significa los elementos de esta fórmula. De esta fórmula podemos despejar a lo que queremos en este momento, que es la energía. Aquí el tiempo está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando, es decir, la energía nos queda como potencia multiplicada por tiempo. Y en este caso, en el problema o en el punto 2, nos piden calcular precisamente la energía, y entonces para calcular la energía del que gasta el calentador en 42 minutos, lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia del calentador, que ya la conocemos, que son 1905 watts, por el tiempo que el calentador está funcionando, o el tiempo que se pone a funcionar, que nos están diciendo que el tiempo que lo pusieron a funcionar son 42 minutos. Ahora, ¿cómo la energía se mide en kilowatt hora? Entonces el tiempo lo tenemos que expresar en horas y la energía la tenemos que expresar en kilowatts. Eso me lleva a acordarme que aquí me faltó expresar la potencia. Además de expresarla en watts, tenía que expresarla en kilowatts. Sabemos que un kilowatt no es otra cosa más que 1000 watts. Entonces, utilizando esta tabla de conversión, es muy fácil ver que la potencia expresada en kilowatts es 1.905 watts. Y ahora sí, más bien el primer resultado era este, que es lo mismo, solamente, y de hecho aquí me equivoqué. Aquí lo tenía que expresar precisamente en kilowatts. Ahora sí. Entonces ya no hay problema, porque si yo quiero calcular la energía, yo ya tengo que la potencia del calentador ya la tengo en kilowatts, que es 1.905 kilowatts. Ahora, el tiempo lo tengo expresado en minutos. Lo necesito convertir a horas. Para eso lo puedo hacer con una simple regla de 3. Es decir, yo sé que una hora es igual a 60 minutos. Yo quiero saber 42 minutos cuántas horas son. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 42 por 1 y dividirlo entre 60. Es decir,
yo tengo, si a esto le llamo X, X es igual a 42 por 1, que es 42 entre 60. 42 es igual a 7 por 6 y 60 es igual a 10 por 6. Se cancelan los 6 y esto me queda como 7 décimos. 7 décimos es igual a 0.7, es decir, 42 minutos es igual a 0.7 horas. Ahora, fíjense, aquí yo quiero hacer lo siguiente porque nos va a servir más adelante. Si nosotros nos fijamos y simplemente usando el sentido común, como una hora tiene 60 minutos, cada 6 minutos es la décima parte de una hora. Porque si yo multiplico 6 minutos por 10, me da 60 minutos. Es decir, 6 minutos equivale a 0.1 hora. Y así yo me puedo ir. 12 minutos equivale a 0.2. Y si yo y aquí estoy multiplicando 6 por 1, 6 por 2, es decir, 6 por 7, que es precisamente 42, equivale a 0.7 horas. Es decir, esta conversión yo la podría haber hecho simplemente utilizando, digámoslo así, el sentido común, pero si se nos dificulta esa parte, podemos utilizar una regla de 3 como lo acabamos de hacer. Y lo importante es que ya convertimos minutos en horas. Por lo tanto, ya podemos poner el dato que queremos. Es decir, la energía es igual a la potencia por el tiempo y solo nos faltaba poner el tiempo, que es, acabamos de ver, 0.7 horas. Entonces ya nada más tenemos que multiplicar 1.905 por 0.7. Si hice bien las operaciones, y yo espero que sí, esto es igual a 1.3335 kilowatt hora. Y este es el resultado que nos piden. Es decir, para el punto 2 lo que tenemos que decir es que la energía que gasta la energía que consume el calentador en 42 minutos es de 1.3335 kilowatt hora. Otra forma, bueno, lo que voy a decir ahorita nada más es un comentario, que yo, al menos ese comentario a mí siento que es como interesante. Otra forma de hacerse una idea acerca de lo que es un kilowatt hora es la siguiente. Como dije hace ratito, un kilowatt hora significa que hay un aparato que consume un kilowatt, o sea, 1000 watts en una hora. Y la pregunta sería, ¿qué aparato conocemos que consuma exactamente eso? Justamente los focos, por ejemplo, los focos antiguitos, los que todavía daban luz amarilla, yo creo que todos, si yo les digo, piensen en un foco de 100 watts, todo el mundo sabe lo que es un foco de 100 watts de los antiguitos. Esos focos se llaman precisamente focos de 100 watts porque consumen 100 watts cada hora. Es decir, si yo tuviera prendido un foco de esos antiguitos de los que daban luz ámbar o amarilla durante 10 horas, entonces ese foco de 100 watts prendido durante 10 horas consumiría 1000 watts, que es un kilowatt hora. Es decir, un kilowatt hora es la energía que utiliza un foco de 100 watts durante 10 horas. Al menos a mí esa es una forma que yo tengo como de entender o hacerme una idea de lo que es un kilowatt hora. Pero avancemos. Acabamos de calcular el punto 2. La energía que consume el aparato es de 1.33 kilowatts hora. El siguiente punto que nos pide, que yo creo que es en el que nos vamos a tardar un poquito más, es el siguiente.
estoy haciendo espacio y voy a utilizar otro color, pues como para variar. El siguiente punto dice calcula el costo por bañarse 4 personas, es decir, lo voy a numerar. Calcula el costo por bañarse 4 personas. Es decir, el costo por 120 litros de agua caliente. Porque acuérdense, al inicio nos dijeron que 4 personas ocupan 120 litros de agua caliente para bañarse. Entonces, veamos lo siguiente. Para hacer esto, también se puede hacer simplemente utilizando una regla de 3. Nosotros sabemos, fíjense, al inicio nos habían dicho que para calentarse el boiler, fíjense, lo voy a escribir primero así. El boiler tiene, el calentador tiene una capacidad de 90 litros. Digámoslo así, si está completamente tiene una capacidad de 90 litros. Y al inicio nos habían dicho que tarda 18 minutos en calentarse. Eso lo escribimos aquí arriba. Tarda 18 minutos en calentarse. Entonces, regresemos acá. 90 minutos sabemos que para calentar 90 litros de agua el boiler tarda 18 minutos. Pero a su vez ya dijimos que los minutos los necesitamos convertir en horas. Pero acuérdense, cada 6 minutos es un décimo de hora. 6 por 3 es 18, por lo tanto son 18 minutos es igual a 3 décimos de hora, es decir, 0.3 horas. Por lo tanto, podemos decir que el boiler para calentar 90 litros tarda 0.3 horas. Ahora, nosotros queremos saber cuánto tiempo va a tardar el boiler en calentar 120 litros de agua, es decir, ahora nuestra incógnita es esta y por lo tanto le podemos llamar X. Por lo tanto, si yo quiero saber si el boiler 90 litros los calienta en 0.3 horas, yo quiero saber en cuántas horas calienta 120 litros. Por lo tanto, yo puedo decir que X, es decir, el número que estoy buscando, es igual a 120 por 0.3 entre 90. Ahora, si hacemos las cuentas, esto nos va a dar 0.4 horas, es decir, el boiler tarda 0.4 horas. Ahora, para saber el costo de bañarse 4 personas, yo empecé por saber cuánto tiempo tiene que estar funcionando el boiler para calentar esos 120 litros de agua. Ahora, ya que sé cuánto tiempo tiene que estar funcionando, que es 0.4 horas, lo que tengo que hacer es calcular la energía que el boiler va a gastar en 0.4 horas. Es decir, tengo que hacer lo mismo que en el paso anterior, pero ahora con otra cantidad de tiempo. Yo sé que la energía es igual a la potencia del aparato por el tiempo que esté en funcionamiento ese aparato. Ya sabemos que la potencia, porque lo acabamos de calcular en el punto 1, es 1.905 kilowatt. Y ahora el tiempo que va a estar funcionando el aparato no son 0.3, sino que ahora el tiempo que va, perdón, no son 0.7, sino que ahora el tiempo que va a estar funcionando son 0.4, que es el dato que encontramos o que buscamos ahorita, por 0.4 horas.
Y esto, si hacemos la multiplicación, es igual a 0.762 kilowatt hora. Eso quiere decir, fíjense, aún no encontramos el costo. Lo que estamos buscando es el costo por calentar 120 litros de agua. Lo primero que hicimos fue saber cuánto tiempo tiene que estar en funcionamiento el boiler para calentar 120. Ahora, lo segundo que estamos haciendo o que ya hicimos fue saber qué energía requiere el boiler si tiene que estar funcionando 0.4 horas, y es el resultado que acabamos de ver. Ahora, por lo tanto, el boiler necesita consumir 0.762 kilowatt hora, pero además sabemos que cada kilowatt hora, es lo que aparece en nuestro recibo de luz, por ejemplo, cada kilowatt hora tiene un costo en pesos de 0.839. Por lo tanto, es decir, si el calentador gastara 1 kilowatt hora, se tendrían que pagar, digámoslo así, 80 centavos. Pero si se fijan, el boiler o el calentador gastó menos de 1 kilowatt. Entonces lo que tiene que pagar es menos de 80 centavos. Para saber exactamente cuánto es lo que tiene que pagar, lo único que tenemos que hacer es decir, el costo en este momento es igual a la energía que consumió el aparato, que es 0.762 kilowatt hora o multiplicado por el costo que tiene cada kilowatt hora, que es 0.839. Esto, si nos fija, bueno, si hacemos bien la operación, pues esto nos da una cantidad en pesos de 0.6393, es decir, un poco más de 60 centavos. Este es el resultado que nos piden en el ejercicio 3. Ahora, nos piden también hacer una gráfica acerca de esto. Y para hacer la gráfica yo lo voy a hacer en Excel, porque Excel permite calcular muy bien los valores y permite calcular, digámoslo así, varios valores de una sola vez. Entonces lo que voy a hacer es pasarme ahorita a Excel para seguir trabajando. Entonces yo aquí ya tengo mi tablita en Excel y voy a explicar un poco lo que hice. Fíjense, esta tabla es la que nos va a ayudar no solamente en este ejercicio que acabamos de hacer, sino en los siguientes también. Esta tabla como la construí fue de la siguiente manera. Primero puse una columna para el tiempo medido en minutos. Yo, por ejemplo, puedo decir que 6 minutos es la décima parte de una hora, es decir, 6 minutos es fácil ver que equivalen a 0.1 hora. Entonces lo pongo ahí. Por ejemplo, 30 minutos, lo voy a explicar porque creo que con este ejemplo es mucho más claro. 30 minutos equivale a 0.5 horas, es decir, 30 minutos es media hora. Entonces, siguiendo ese razonamiento, es fácil ver que 6 minutos es la décima parte de una hora, es decir, 0.1 hora. Ahora, eso quiere decir que 12 minutos es lo doble, o sea, 0.2 horas, y así sucesivamente. Es decir, lo único que tengo que hacer es arrastrar esta columna, la voy a arrastrar hasta un número, el que sea, no importa, y esta columna también la voy a arrastrar, y con esto estoy haciendo muchos valores que después voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, 60 minutos es una hora, 120 minutos son 2 horas, y así sucesivamente. Ahora, aquí yo lo que hice fue poner la fórmula que me permite calcular la energía. Aquí lo que estoy diciendo es que la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Yo sé que la potencia en el caso del calentador
la potencia del calentador es 1.905 kilowatts. Y además, esta es otra cosa que necesito también. Sé que el precio por cada kilowatt hora es de 0.839 pesos. Ahora, yo lo primero que voy a hacer es hacer el cálculo de la energía. Es decir, yo quisiera saber cuánta energía requiere el aparato si tuviera que funcionar solamente 0.1 horas o lo que es equivalente 6 minutos. Si yo quisiera hacer eso, lo que tendría que hacer es meter la fórmula. Yo sé que la energía es igual a la potencia. En este caso la potencia es 1.9, es decir, esta casilla multiplicada, hay que poner el asterisco, multiplicada por el tiempo que el aparato estuvo funcionando, multiplicada por 0.1. Pero acuérdense que este valor, el de la potencia, el de la casilla azul, todo el tiempo va a ser el mismo valor. Por lo tanto, necesito fijar esa casilla, necesito fijar ese valor y por lo tanto necesito poner unos signos de pesos como los acabo de poner. Entonces, si le doy Enter, lo que estoy obteniendo es que el boiler o el calentador, si trabaja solamente 0.1 horas, es decir, un décimo de hora, es decir, 6 minutos, requiere 0.19, es decir, casi 0.2 kilowatts hora. Ahora, como ya metí la fórmula, lo único que necesito hacer es desplazar y automáticamente voy a tener la cantidad de energía que requiere el calentador en cualquier tiempo, siempre y cuando sea uno de los tiempos que están aquí. Es decir, por ejemplo, ahorita yo acabo de ver que el calentador, cuando trabaja 0.4 horas, lo que consume de energía es 0.762. Ese resultado yo lo puedo ver aquí. Cuando trabaja 0.7 horas, o sea 42 minutos, aquí es 0.4, que es cuando el resultado es 0.762, que es exactamente lo que teníamos acá. Otra forma de ver esto es el que ya habíamos calculado, porque al inicio también ya habíamos calculado la cantidad de energía cuando trabajas 0.7 horas, es decir, 42 minutos. Cuando trabajas 42 minutos, es decir, 0.7, pues nos da que requiere una energía de 1.3335, que es exactamente lo que teníamos aquí. Y por lo tanto, esta tabla, digámoslo así, nos da los resultados que ya teníamos, pero nos da todavía más resultados porque nos da para cualquier valor de TEC de los que tengamos aquí. Ahora, yo ya sé cuánto que en 6 minutos gastó esta cantidad de energía. Ahora yo quisiera saber eso traducido en pesos, cuánto es decir, cuánto me cuesta tener el boiler funcionando 6 minutos. Yo quisiera saber eso. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar la energía que necesita el boiler para trabajar 6 minutos, multiplicarla por, le ponemos asterisco, multiplicarla por el costo de cada kilowatt hora. Pero como el costo del kilowatt hora todo el tiempo es el mismo, otra vez hay que poner signos de pesos. Por lo tanto, obtenemos que tener funcionando el boiler o el calentador 6 minutos nos cuesta 15 centavos y lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta fórmula y ya tenemos los costos de tener funcionando el calentador. Entonces ya con esto es muy fácil porque, por ejemplo, el resultado que acabamos de obtener hace ratito, es decir, hace ratito acabamos de obtener que el costo por tener funcionando el boiler 0.4 horas es de 63 centavos.
y ese resultado pues lo debemos de tener aquí nuevamente. El costo de tener funcionando el boiler 0.4 horas es de 63 centavos. También en la actividad, lo siguiente que nos preguntan en la actividad es algo muy parecido que ya lo podemos contestar ahorita de manera muy fácil. Lo siguiente que nos van a preguntar en la actividad es esto. Y aquí me voy a hacer espacio, perdón. Ahí está más o menos. Lo siguiente que yo le voy a poner el punto 4, si voy bien, vamos en el punto 4, es calcula el costo de una hora de funcionamiento. Calcula el costo de una hora de funcionamiento. Ahora, esto de calcular el costo de una hora de funcionamiento lo podríamos hacer repitiendo, digámoslo así, las operaciones que ya hicimos anteriormente. Si entendimos bien las operaciones, pues ahora aquí nada más habría que poner 90 litros se calienta en 0.3, pero ahora aquí sabríamos que es una hora y habría que poner cuánto se calienta en una hora y así. Pero el punto es que con lo que ya acabamos de hacer en Excel podemos saber eso muy fácil. Ahora, si yo quiero saber cuánto se gastó en una, estas dos tablas son la misma, solamente que una ya la había hecho y la otra la volví a hacer ahorita. Si yo quiero saber cuánto se gasta en una hora, es decir, en 60 minutos, pues nomás me tengo que fijar en ese renglón, es decir, en 60 minutos, que es lo mismo que una hora, el boiler o el calentador consume una energía de 1.905 kilowatt hora, que en pesos o traducido a pesos, eso equivale a 1.59 pesos, es decir, casi un peso con 60 centavos. Es decir, la respuesta para calcula el costo de una hora de funcionamiento es precisamente ese número que acabamos de decir y por lo tanto pues ya lo podemos decir así directamente. Este costo es el costo de una hora en pesos es de 1. Aquí ya me quedó mal. 1. Lo voy a borrar porque quedó muy feo. Siempre que borro, luego borro de más. Creo que ahorita borré algo de más. El costo de una hora de funcionamiento es igual, dado en pesos, 1.5982 pesos, es decir, un peso con 60 centavos. Entonces el punto 4 estuvo muy fácil porque ya utilizamos lo que hicimos en Excel. Ahora, lo último que les quiero compartir es cómo elaboré, por ejemplo, esta gráfica. Esta gráfica es bastante sencilla de elaborar y la voy a borrar para volverla a hacer. Simplemente lo que tengo que hacer, y de hecho la gráfica que yo voy a hacer ahorita es una gráfica que incluye más información que la que nos pide la actividad. Voy a seleccionar estas tres columnas y basta acá. Puede ser hasta cualquier nivel, hasta cualquier renglón, eso depende de ustedes. Y entonces, ya que seleccioné esas tres columnas, como siempre, pues le ponemos en insertar y le voy a poner gráfico recomendado. Y por ejemplo, el que me gustó fue este. Le damos en aceptar y entonces nos aparece esta gráfica. Si nos fijamos, aquí hice algo y se movió, ahí está. Si nos fijamos, esta gráfica otra vez se movió. El primero la voy a desplazar para que no haya problema. Ahí está. Ahí. Y ahora la voy a agrandar para que se vea más. Esta gráfica nos grafica, valga la redundancia, en la línea azul
la energía que consume el calentador y nos grafica en la línea naranja el costo en pesos del funcionamiento del calentador. Es decir, por estar trabajando media hora, la energía que consume es alrededor de 1 kilowatt, y por estar trabajando 0.5 horas, el costo que consume es pues más o menos menos de 1 peso. Y así es como tenemos que leer esta información. Ya nada más sería cuestión de que ustedes le pongan más formato, el formato que más les guste. Por ejemplo, hay un formato en donde ponen los valores de los puntos que estamos graficando. No sé, es cosa de buscarle, pero esta gráfica es la que nos puede ayudar para elaborar el gráfico que nos piden en la actividad. Entonces lo voy a dejar acá y ahí tenemos lo que queríamos, ¿no? Entonces ya a partir de esta tabla es fácil responder varias de las preguntas de la actividad. Continuemos. Entonces ya hicimos el punto 4, que es calcula el costo de tener funcionando 1 hora el calentador. El punto 5 lo voy a escribir enseguida. Voy a usar otro color para que no se vea muy monocromático. Ahora vamos a utilizar el azul. El punto 5 va a ser calcula la resistencia del calentador. Este está muy sencillo porque ya lo hemos hecho. Calcula la resistencia del calentador. Ahora, para calcular la resistencia del calentador tenemos que tener presente que eso se puede hacer con la ley de Ohm. Sabemos, porque ya lo hemos usado varias veces, que la ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Entonces, como los dos datos, el voltaje y la intensidad, desde el inicio no lo dieron, va a ser muy fácil calcular en este momento la resistencia. La resistencia es igual a 127 volts, que es el voltaje del calentador, dividido entre 15 amperes, que es la intensidad de corriente del calentador. Si hice bien la operación, esto da 8.4666 y sabemos que la resistencia se mide en ohmios u ohms. Entonces, es la resistencia del calentador, es 8.4666, y aquí me equivoqué, este no es un 0, este es un 6 ohmios. Entonces, este es otro de los resultados que nos pide esta actividad. Estuvo bastante sencillo. Ahora, en el punto 6 nos van a dar más datos, digámoslo así, datos adicionales. Para el punto 6, lo que primero tenemos que saber es que el calentador, nos dan información, el calentador es un cilindro recto, es decir, tiene forma de cilindro recto. Es un cilindro, pues como siempre tienen forma los boiler o los calentador. Es un cilindro recto que tiene 46 centímetros de altura y 25 centímetros de radio en su base y 25 centímetros de radio en su base. Es decir, creo que todos nos podemos imaginar un cilindro circular que tiene más o menos 46 centímetros de alto y que su base es un círculo, y ese círculo tiene 25 centímetros de radio, es decir, de diámetro ese círculo tiene precisamente 50 centímetros. Y recordemos que la capacidad del boiler, es decir, la capacidad
lo voy a poner así, la capacidad del boiler, recordemos que es de 90 litros. Yo los datos que puse ahorita, es decir, 46 centímetros y 25 centímetros de radio, sí corresponden. Es decir, si efectivamente nosotros tuviéramos un cilindro o un tanque, digámoslo así, un tinaquito, un garrafón, como un garrafón de agua, me lo imagino. Si tuviéramos un cilindro circular que tenga 46 centímetros de altura, solo el tanque, solo el puro depósito, y 25 centímetros de radio su base, precisamente ese tanque contendría exactamente 90 litros de agua. Es decir, estos datos son coherentes. Espero que se haya entendido esa parte. Es decir, no estoy inventando datos. Entonces, a partir de esto, nos piden calcula la presión hidrostática cuando el calentador está lleno. Calcula la presión hidrostática cuando el calentador está lleno. Esto de la presión hidrostática, pues obviamente conviene, o más bien digámoslo así, es nuestro deber investigar un poco acerca de lo que es. De hecho, en los recursos de esta semana, pues viene un poco acerca de lo que es la presión hidrostática. Yo solamente quiero hacer un comentario, pues solamente como para no presentar la fórmula y ya. La presión hidrostática, pues yo con lo que más la relaciono, así como en un ejemplo cotidiano, es con los tanques o los tinacos que todo mundo o la gran mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa. En México es muy común que en la azotea de las casas esté un tinaco, un depósito de agua que abastece a la casa. Quienes han tenido que instalar uno o ver lo que se tiene que hacer para que el tinaco funcione bien, y más que el tinaco, el agua tenga buena presión cuando circula por la casa, uno uno sabe que que la altura a la que esté el tinaco importa mucho. Entre más elevado esté el tinaco, el agua, cuando nosotros la utilicemos en la casa, va a tener mayor presión, es decir, va a salir con más fuerza, por decirlo coloquialmente. Es decir, la presión hidrostática tiene que ver con la altura a la que está colocado el tinaco en este caso, y también tiene que ver con o sea, a ver si se entiende. Y voy a hacer como un dibujito nada más para no dejar. Supongamos que esta es una casa. Esta es una casa, ahí está la puerta, y aquí siempre en las azoteas hay una base, y encima de la base está el tinaco. La presión que tenga el agua depende de dos cosas. Para empezar, depende de la altura a la que esté colocado el tinaco, pero también depende de la cantidad de agua que tenga el tinaco. Entre más agua tenga el tinaco, mayor presión va a haber, porque precisamente el peso del agua genera presión hacia abajo, digámoslo así, y esa presión que genera el propio peso del agua se va incrementando por el efecto de la gravedad. Entonces vemos que hay dos cosas que influyen mucho en la presión hidrostática. Hidrostática tiene que ver con agua y tiene que ver con la posición del agua, y precisamente creo que un esquema de este nos permitiría hacernos una pequeña idea de lo que puede significar. Entonces, espero que se haya entendido. Lo voy a dejar hasta ahí y me voy a ahora sí ir a resolver el punto 7. Nosotros sabemos que la presión hidrostática se puede calcular con la fórmula D por G por H, donde D, lo voy a poner aquí, D es la densidad. En este caso, la densidad del agua, porque estamos trabajando con agua. Si fuera un tanque de almacenamiento de petróleo o de gasolina,
cambiaría la densidad. Tendríamos que utilizar la densidad de cada una de las cosas que estemos utilizando. En este caso vamos a utilizar la densidad del agua y por lo tanto tenemos que saber cuál es la densidad del agua. Yo lo escribí así: la densidad del agua es de 1000 kilogramos dividido entre metro cúbico. La G que aparece en la fórmula es la gravedad. La gravedad, esa fuerza física, la gravedad que hace que las cosas caigan, digámoslo así. Sabemos que la gravedad es una constante, es decir, siempre es el mismo valor, o para efectos prácticos siempre lo consideramos como una constante, que es 9.81 metros dividido entre segundo al cuadrado. Ahí, y finalmente la altura que aparece en la fórmula, es decir, la H es la altura, y en este caso pues va a ser la altura de nuestro calentador. Entonces pues ya nada más hay que sustituir los valores para realizar este punto 7. Entonces en nuestro caso, si ya la queremos resolver, tenemos que poner la presión es igual a la densidad, en este caso la densidad del agua, que es 1000 kilogramos dividido entre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por, en este caso, 0. Nos están diciendo que tiene el tanque, el calentador, 46 centímetros. Es fácil ver que 46 centímetros es 0.46 metros. Y precisamente aquí lo que tendríamos que considerar, estrictamente hablando, y espero que se entienda, pongan atención, si este es imaginen que este es mi calentador de agua. Yo lo que tengo que considerar no es, para calcular la presión, lo que tengo que considerar no es la altura, que tenga el depósito, sino lo que tengo que considerar para aplicarlo en la fórmula es la altura o el nivel del agua en ese momento. Por eso nos dicen que calcula la presión cuando el calentador está lleno, es decir, en este momento la altura del agua coincide con la altura del tinaco y por eso del calentador, y por eso ponemos en este momento 46.46 metros. Y entonces ya nada más es cuestión de hacer estas operaciones, es decir, aquí lo que tenemos que hacer, aquí lo que va a ser difícil o en lo que vamos a tener que poner atención es en el trabajo que vamos a hacer con las unidades, porque si se fijan hay muchas unidades. Por un lado tenemos que multiplicar 1000 por 9.81 por 0.46, y por otro lado tenemos que multiplicar las unidades, que son kilogramo entre metro cúbico por metro entre segundo cuadrado por metro. Tenemos que multiplicar todas estas unidades, y la parte interesante, como les digo, es ver qué le va a pasar a las unidades. Con los números no hay problema, ya nada más tendríamos que, así tal cual con la calculadora, hacer estas operaciones, y si yo lo hice bien, esto es igual a 4512.6. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es, digámoslo así, aparte, ver qué le pasa a estas unidades. Entonces, lo más fácil de ver ahorita es que aquí abajo hay, digámoslo así, 3 metros.
o m por m por m, y abajo hay 2 m por m. Por lo tanto, los dos que están arriba se van a cancelar con 2 que están abajo, y abajo va a sobrevivir 1. Por lo tanto, me va a quedar kilogramos entre metros por segundo al cuadrado. Ahora, aquí hay que tener presente, o hay que saber lo siguiente: hay que saber que un newton, una medida de conversión, un newton es igual a 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Por lo tanto, fíjense, yo lo que tengo ahorita es esta parte, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto que está aquí quizá no se entienda muy bien, porque hay que saber hacer un poco de manipulación. Esto que está aquí yo lo puedo ver de la siguiente manera. Como yo sé que un newton es igual a esto, yo puedo decir que es igual a 1 kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado, pero hace falta multiplicar por 1 metro al cuadrado. Y esto a su vez, esto que está aquí entre paréntesis, ya es totalmente esto que está aquí. Es decir, lo que está dentro del paréntesis ya es un newton. Es decir, esto es igual a 1 newton, y ya nada más hay que poner la n, entre metro cuadrado. Es decir, la unidad que al final, en la unidad de medición que al final me queda, es newton entre metro cuadrado. Es decir, el resultado de la presión es esta cantidad de newtons entre metros cuadrados. Por lo tanto, ahora, si nos fijamos, aquí hay que utilizar a su vez otra conversión, otra unidad de conversión. Ahora la unidad de conversión que vamos a utilizar es que un pascal, porque a final de cuentas lo que no he dicho, pero lo tendría que haber ya dicho, es que la presión hidrostática se mide en pascales. Entonces, al final el resultado que tenemos que obtener aquí tiene que estar dado en pascales. Entonces, tenemos que utilizar una tabla de conversión que me relacione pascales con newton entre metros cuadrados, y esa tabla de conversión me dice que un pascal es igual a un newton entre metro cuadrado. Es decir, aquí ya no hay que hacer nada, simplemente hay que decir que la presión es igual a 4512.6 pascales. Ahora, si nosotros queremos expresar el resultado no en pascales, sino en kilopascales, es decir, un pascal es igual, perdón, aquí habría que borrar, siempre borro de más, perdón, un kilopascal, aquí es metros al cuadrado, un kilopascal es igual a 1000 pascales. Con esta conversión podemos decir que el resultado final es 4.5126, no pascales, sino ahora kilopascales, y este es el resultado que nos piden en este problema, que es el problema 6, si no mal recuerdo. Bueno, ya le numeré 7, ya ni sé qué número voy. Creo que era el 6, pero lo numeré mal. Sí, según yo era el 6, pero lo numeré mal. Entonces ahorita sigue ya el 7, que es el último. Y ya está muy fácil. En el 7 ya no hay que hacer muchos cálculos. Bueno, a ver, lo presento y ustedes me dicen. Creo que ahora sí este es el 7. El 7 dice: si el calentador tenía agua hasta la mitad, lo voy a escribir. Si el calentador tenía agua hasta la mitad y se evaporó por completo,
y se evaporó por completo, calcula la densidad del vapor al interior del calentador. Calcula la densidad del vapor al interior del calentador. Ya lo pongo así. Ahora, lo mismo, aquí tendríamos que saber qué es la densidad y pues básicamente la densidad está asociada con qué tan espeso o qué tan líquido o qué tan vaporoso, por decirlo de alguna manera, es una sustancia. Entre más espeso es más denso. Y el qué tan espeso es algo tiene que ver con qué tan juntas están sus moléculas. Es evidente que, por ejemplo, el vapor es menos denso que el agua, a su vez el agua es menos denso que, por ejemplo, un metal, y así podemos irnos, ¿no? La fórmula que vamos a utilizar es que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen, donde D en este caso es densidad, la M obviamente es la masa y B obviamente es el volumen. Ya nada más tenemos que saber cuáles datos son esos en este momento. Entonces, aquí lo complicado, digámoslo así, porque hay que hacer cuentas, va a ser calcular el volumen. También nos dicen que 1 litro de agua es igual a, o tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, 1 litro equivale a 1 kilogramo. Entonces, 1 litro de agua podemos considerar que tiene una masa equivalente a 1 kilogramo. Ahora, como les decía, ya nada más es cuestión de sustituir aquí. Como sabemos que la capacidad del calentador es de 90 litros, y como nos dicen que estaba a la mitad, entonces tenía en ese momento 45 litros, pero como 1 litro equivale a 1 kilo, entonces 45 litros equivalen a 45 kilogramos de masa. Por lo tanto, en este momento la masa es 45 kilogramos. Ahora, aquí abajo hay que poner el volumen, pero el volumen es el volumen que tenga el calentador. Aquí sí aquí en este momento sí hay que calcular el volumen del depósito del calentador, no solamente el volumen que tenga el agua ahorita, porque no, el volumen de ahorita del agua pues es la mitad del volumen del calentador, pero en este caso al sustituir la B hay que poner el volumen total, el volumen del depósito del calentador. Entonces, pues no es difícil ver o saber, o lo pueden buscar, que el volumen para un cilindro circular recto la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Y ya nada más es cuestión de hacer las cuentas. Pi sabemos que es 3.1416. El radio, en nuestro caso, el radio es de 0.25 metros y al cuadrado me va a quedar, ya no voy a poner todo porque creo que es fácil de entender lo que estoy diciendo, por 0.0625 metros al cuadrado. Esto que está aquí representa el radio al cuadrado por 40 por 0.40, aquí le puse 0.46 y no sé por qué le puse, a ver, aquí ahorita ya entré en conflicto porque estoy viendo lo que yo acabo de escribir y 0.46 le puse. No, sí. Aquí la altura
si es 0.46, en algún momento ya habíamos dicho, en el paso anterior habíamos dicho que la altura del calentador es de 0.46, aquí está. La altura del tanque del calentador es 46 centímetros, que transformado a metros es 0.46, entonces sí está bien mi dato. Ahorita aquí lo que tengo que poner es la altura que tenga el depósito del calentador, que lo que estamos viendo es que esa altura es 0.46 metros. Entonces, ya haciendo todas las operaciones, ya no voy a escribir todo porque nada más es cuestión de multiplicar. Esto da 0.09032.1 y las unidades va a quedar metros cúbicos. Yo diría que eso ya es claro. Por lo tanto, el volumen ya lo tenemos. Por lo tanto, esta B que necesitamos aquí ya la conocemos, por lo tanto hay que borrar. Entonces borramos esta B y lo que hay que poner aquí es 0.090.321 metros cúbicos. Ya nada más hay que dividir 45 entre ese número y el resultado que nos da es 498.2230 kilogramos entre metros cúbicos, que es el resultado que nos piden en este último ejercicio. Entonces, ya por último, solamente como dato curioso, la densidad del agua es la unidad de medición para la densidad, en este caso es kilogramos entre metros cúbicos, que es lo que nos quedó, kilogramos entre metros cúbicos. Como dato curioso, la densidad del agua es 997, a veces, en muchas ocasiones la toman como 1000 porque está ya muy cercano a 1000. La densidad del agua es 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, espero que se entienda lo que voy a decir. Si se fijan, en este problema, en este último problema, nos dijeron que el depósito del calentador estaba a la mitad de su capacidad. Y cuando estaba a la mitad de su capacidad, yo diría, obviamente tenía agua en estado líquido. Por lo tanto, cuando se evaporó esa agua, en lugar de estar ocupando esa agua solamente la mitad de ese calentador, ocupó todo el depósito del calentador. Es decir, cuando se evaporó, el agua tuvo el doble de espacio por ocupar, o ocupó el doble de espacio del que estaba ocupando. Espero que se haya entendido eso. Por lo tanto, como la densidad tiene que ver con qué tan pequeña, como la densidad tiene que ver con qué tan juntas o qué tan separadas están las moléculas de una materia o de una sustancia, entonces cuando las moléculas están en estado líquido del agua, cuando las moléculas del agua están en estado líquido, creo que es de sentido común que están sus moléculas más juntas que cuando están en estado sólido. Por lo tanto, cuando estaban ocupando la mitad del tanque, tenían una densidad de casi 1000. Por lo tanto, cuando ocuparon todo el tanque, tuvieron el doble de espacio y por lo tanto se separaron más las moléculas, es decir, como fue el doble, ahora va a tener la mitad de densidad, y si se fijan, la mitad de densidad de 1000 sería más o menos 500, y precisamente es el resultado que nos salió aquí. Es decir, lo que quiero decir con esto es que al menos para mí sí es muy coherente que el resultado que nos haya dado ahorita para la densidad que está ocupando ese vapor en ese depósito sea de casi 500, porque está ocupando el doble de espacio del que estaba ocupando
inicialmente. Le voy a dejar hasta aquí, creo que sí estuvo un poco largo ahora, pero creo que explicamos todo el funcionamiento de esta actividad. Hasta luego, soy Jorge Alonso.